Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy realmente emocionado de traerles un tema que créanme ha estado en boca de todos, y que francamente, me ha tenido picado la curiosidad desde hace mucho tiempo. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de ustedes, como yo, son grandes fanáticos de esta pareja, o al menos de la pareja que formaron en la pantalla. Y bueno, cuando se trata de Kerem y Hande, la pregunta del millón siempre es, ¿qué pasa realmente entre ellos? Después de su trabajo juntos en la serie Love is in the Air, todos estábamos ansiosos por saber si su química increíble en pantalla se extendía a la vida real. Y aunque tuvimos nuestros momentos de alegría, de esperanza, e incluso de decepción, las preguntas siempre persistieron. Y claro, con la atención mediática que los rodeaba, los rumores y las especulaciones eran pan de cada día. Y hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo debate: los mensajes secretos revelados. ¿Qué se decían realmente Kerem y Hande? ¿Qué pistas, señales o mensajes subliminales podemos encontrar en sus redes sociales, en sus entrevistas, en sus acciones, y en todo lo que les rodea? Prepárense porque vamos a analizar a fondo todo esto. Y antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre estamos trayendo contenido fresco y entretenido sobre sus series y celebridades favoritas. Así que suscríbanse, es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Y ya saben, si les gusta el vídeo, no duden en dejar su like, eso siempre ayuda. Bien, ahora sí, arranquemos con esto. Lo primero que tenemos que hacer es repasar un poco el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron durante la filmación de Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional, y la conexión entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era innegable. La química que desprendían como Serkan Bolat y Eda YLDZ cautivó a millones de espectadores, que suspiraban con cada encuentro y se emocionaban con cada obstáculo que la pareja enfrentaba. Su complicidad, sus miradas, la forma en que se comunicaban, todo indicaba que la magia que veíamos en la pantalla se extendía a la vida real. Empezaron a salir, y todos los fans del mundo y los medios, por supuesto, se volvieron locos. Vimos fotos, vídeos, declaraciones públicas. Todo parecía indicar que estábamos ante una de las parejas más bonitas y sólidas del momento. Los paparazzi acechaban constantemente, buscando capturar cada instante de su romance. Las redes sociales se inundaron de edits, fanarts y mensajes de apoyo a la pareja. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de los famosos, seguía de cerca cada paso que daban Kerem y Hande. Sus apariciones juntos en eventos públicos, sus viajes románticos y las constantes muestras de afecto que se dedicaban públicamente alimentaban la esperanza de los fans, que soñaban con un final feliz para su historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad. Sin embargo, como todos sabemos, la historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de ruptura. Rumores que lamentablemente se confirmaron. Y ahí es donde la cosa se puso interesante porque, como suele suceder, la separación abrió la puerta a muchísimas especulaciones y análisis de todo tipo. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidades? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presión mediática? ¿Desgaste natural de la relación? Las preguntas se multiplicaron y la curiosidad del público, lejos de disminuir, se intensificó. La verdad, amigos, es que nunca sabremos la historia completa, a menos que ellos mismos decidan revelarla. Y hasta la fecha, tanto Kerem como Hande han sido muy discretos al hablar del tema, respetando su privacidad y la de su expareja. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos dejaron, y las que quizá intentaron ocultar. Y es aquí donde entran en juego los famosos mensajes secretos. Es en este punto donde la especulación se vuelve inevitable y donde los fans, armados con lupa, analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de la verdad oculta. Asterisco asterisco el campo de batalla digital, las redes sociales y los mensajes subliminales asterisco asterisco. Empecemos con lo más obvio, las redes sociales. Instagram, en particular, fue el campo de batalla donde se libraron muchas de estas supuestas comunicaciones subliminales.
¿Qué se decían Kerem y Ande a través de sus posts? Intentaron comunicarse a través de imágenes, frases o indirectas que solo sus seguidores más atentos pudieran descifrar. Bueno, en primer lugar, tenemos que considerar la manera en que solían comunicarse antes de la ruptura. Antes, sus publicaciones eran llenas de amor, cariño y apoyo mutuo. Fotos juntos, comentarios cariñosos, emojis de corazones, declaraciones de amor públicas. Era evidente que estaban muy enamorados. Las dedicatorias eran frecuentes y cada publicación era una muestra más de la fuerte conexión que existía entre ellos. Recuerdo, por ejemplo, las fotos de sus viajes, donde se mostraban felices y cómplices, disfrutando de su tiempo juntos. Los comentarios que se dedicaban mutuamente eran llenos de halagos y muestras de afecto. Era un amor que se exhibía sin tapujos, y que hacía soñar a sus seguidores con encontrar un amor tan intenso y apasionado. Luego, después de la separación, las cosas cambiaron drásticamente. La alegría y la efusividad desaparecieron. Las publicaciones se volvieron más sutiles, más enigmáticas. Empezaron a aparecer frases sugerentes, fotos con significados ocultos y mensajes que a simple vista podían parecer inocentes, pero que analizados en profundidad podrían revelar algo más. La desaparición de las fotos juntos fue el primer indicio de que algo no andaba bien. Los comentarios se volvieron más escasos y los emojis de corazón fueron sustituidos por otros más neutros. La dinámica en redes sociales, que antes era una muestra de amor constante, se transformó en un silencio lleno de preguntas. Por ejemplo, muchas personas notaron que, después de la ruptura, Kerem comenzó a publicar fotos y vídeos donde aparecía con un aspecto mucho más serio y reflexivo. A menudo se le veía solo, mirando al horizonte, paseando por la playa, o leyendo libros con citas sobre el amor, la pérdida y el desamor. Su feed de Instagram se convirtió en un reflejo de su estado emocional. Las fotos en blanco y negro, los paisajes solitarios y las frases introspectivas eran una constante. ¿Un mensaje para Ande? ¿Una forma de expresar su tristeza? ¿Un intento de mostrar una imagen de fortaleza y superación? Es muy probable que sí. En una de sus publicaciones, por ejemplo, Kerem compartió una foto suya mirando el mar con la siguiente frase: «El silencio es la mejor respuesta a un tonto». ¿A quién iba dirigida esta frase? Era una indirecta hacia alguien que había hablado mal de él o de su relación. La especulación fue inmediata. Otro día publicó una foto leyendo un libro sobre relaciones y comunicación. ¿Un reflejo de los problemas que, según algunos, habrían causado su ruptura? Las interpretaciones fueron variadas y alimentaron el debate entre sus seguidores. Ande, por su parte, también hizo lo suyo. Sus publicaciones se volvieron más enfocadas en su trabajo, en sus amistades y en su desarrollo personal. Se la veía radiante en eventos de moda, promocionando sus proyectos profesionales y compartiendo momentos con sus amigos. Pero de vez en cuando aparecían fotos con frases enigmáticas, o incluso indirectas que parecían dirigidas a alguien en particular. Un ejemplo claro son algunas imágenes donde Ande aparecía con ropa que, según algunos, recordaba a la que usaba en la serie Love is in the Air. ¿Un guiño a su pasado? ¿Una forma de recordar a Kerem? ¿Un intento de evocar la nostalgia de la época en que eran pareja? La especulación es libre y es parte de la magia. En una ocasión, Ande publicó una foto con un vestido rojo muy similar a uno que usaba su personaje Eda en la serie. La coincidencia, para muchos, no era casualidad. ¿Un homenaje a su pasado romántico? ¿Un recordatorio de los momentos felices que vivieron juntos? La imagen generó todo tipo de comentarios y debates en las redes sociales. Además de las fotos y los vídeos, los comentarios y las interacciones en las redes sociales también son clave. Después de la ruptura, ambos dejaron de comentar las publicaciones del otro de la misma manera que antes. Los me gusta se volvieron más escasos y los comentarios más formales o inexistentes. La cercanía, la complicidad y el apoyo mutuo que antes demostraban en las redes sociales desaparecieron por completo. ¿Una forma de marcar distancia? Seguramente. Era como si de repente hubieran decidido mantener una distancia física y emocional en el mundo virtual. Los likes, que antes eran una constante, se volvieron esporádicos, y los comentarios, si existían, eran muy breves y genéricos. Se acabó la lluvia de emojis de corazón, y los mensajes llenos de cariño fueron sustituidos por un silencio sepulcral.
Esta falta de interacción para muchos fue una confirmación más de que la relación había llegado a su fin. Asterisco asterisco las entrevistas, palabras medidas y revelaciones a media voz asterisco asterisco. Ahora bien, aparte de las redes sociales, otro aspecto crucial son las entrevistas que dieron cada uno después de la separación. ¿Qué dijeron Kerem y Hande sobre su relación? ¿Intentaron ocultar algo? ¿Fueron sinceros? ¿Qué revelaron entre líneas? En general, tanto Kerem como Hande fueron bastante cautos a la hora de hablar sobre el tema. Ambos evitaron dar demasiados detalles sobre los motivos de la ruptura, y se limitaron a decir que habían llegado a un acuerdo mutuo, y que se guardaban cariño y respeto. Evitaban, con gran habilidad, revelar detalles que pudieran dañar la imagen de ninguno de los dos. La diplomacia era la clave. Sin embargo, entre líneas, se podían leer algunas cosas interesantes. Las pausas, los silencios, los gestos, las expresiones faciales, todo aportaba información valiosa. Por ejemplo, Kerem, en algunas entrevistas, habló sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en una relación. Sus declaraciones, aunque genéricas, fueron interpretadas por algunos como una indirecta hacia Hande. ¿Una señal de que en su relación hubo problemas de comunicación o de falta de sinceridad? Quizás. O tal vez simplemente estaba compartiendo sus reflexiones sobre el amor y las relaciones, sin ninguna intención de aludir a su pasado sentimental. Las interpretaciones variaban según la perspectiva de cada uno. En una entrevista, Kerem dijo, en una relación, la comunicación es fundamental. Hay que ser honesto, hablar con el corazón y expresar lo que sientes, tanto lo bueno como lo malo. La frase, que en principio podría parecer un consejo universal, fue analizada al detalle por los fans, que buscaban cualquier posible pista sobre los motivos de la ruptura. Hande, por su parte, en otras entrevistas, enfatizó su independencia y su deseo de enfocarse en su carrera profesional. Sus palabras, aunque legítimas, también generaron especulaciones. ¿Una forma de justificar la ruptura? ¿Una forma de demostrar que estaba bien, fuerte y centrada en sus metas, sin necesidad de dar explicaciones? Tal vez. O simplemente una forma de mostrar su fortaleza y su determinación. En una entrevista, Hande afirmó, «Estoy muy centrada en mi trabajo y en mis proyectos. Estoy disfrutando de esta etapa de mi vida y estoy muy agradecida por todas las oportunidades que se me presentan». Sus palabras, aunque positivas y llenas de energía, fueron interpretadas por algunos como una forma de cerrar la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. Asterisco asterisco gestos y miradas, la lengua silenciosa del cuerpo asterisco asterisco. Otro aspecto importante a analizar son las acciones y los gestos de ambos actores en eventos públicos, alfombras rojas, etc., cómo se comportaron Kerem y Hande cuando coincidieron en algún evento después de la ruptura. ¿Intentaron evitarse? ¿Se ignoraron? ¿Hubo algún contacto visual? El lenguaje corporal, en estos casos, se convierte en una herramienta fundamental para analizar la situación. En algunas ocasiones, sí que se les vio coincidir en eventos como galas, estrenos o desfiles de moda, pero siempre mantuvieron una distancia prudencial. Evitaron cualquier contacto físico y cualquier tipo de interacción que pudiera dar pie a rumores o especulaciones. La incomodidad era palpable y la tensión en el ambiente evidente. Las miradas esquivas, los saludos formales y la falta de conversación eran signos claros de que algo había cambiado entre ellos. Recuerdo, por ejemplo, un evento en el que ambos estuvieron presentes, pero evitaron cruzarse en ningún momento. Cada uno por su lado, atendiendo a sus compromisos profesionales, sin buscar ni la más mínima interacción. Las fotos de ese evento, donde ambos aparecían por separado, generaron un gran debate en las redes sociales. Sin embargo, en otras ocasiones, se les ha visto intercambiando algunas miradas o incluso, saludándose de manera cordial. ¿Una señal de que la relación no terminó tan mal como se especulaba? ¿Una muestra de madurez y respeto mutuo? ¿O simplemente una muestra de profesionalismo y respeto mutuo, ya que ambos forman parte de la industria del espectáculo y deben coincidir en eventos públicos? En un evento benéfico, por ejemplo, Kerem y Hande fueron fotografiados intercambiando un breve saludo. La imagen, que se viralizó rápidamente, fue interpretada por algunos como una señal de que, a pesar de la ruptura, mantenían una relación cordial. Asterisco asterisco mensajes secretos o simples coincidencias. La dificultad de descifrar asterisco asterisco.
En definitiva, amigos, analizar los mensajes secretos de Kerem y Ande es un ejercicio complejo y subjetivo. No hay una verdad absoluta, y cada persona puede interpretar las pistas de manera diferente. La percepción individual, las experiencias personales y las expectativas influyen en la forma en que se analizan los mensajes. Pero lo que sí podemos decir es que a través de sus redes sociales, sus entrevistas y sus acciones, Kerem y Ande nos dejaron un montón de señales y mensajes encriptados. ¿Se decían algo más que lo que querían que el mundo supiera? ¿Es posible? ¿Intentaron comunicarse a través de indirectas? Probablemente. ¿Existieron mensajes secretos reales? ¿Quién sabe? La verdad, como suele suceder en estos casos, es que solo ellos conocen la historia completa. Las especulaciones y los análisis, por mucho que nos esforcemos en encontrar la verdad, siempre estarán limitados a la interpretación de las pistas que nos han dejado. Pero de todas maneras, lo más importante es que independientemente de lo que haya sucedido, Kerem y Ande siguen siendo dos grandes actores que nos han regalado momentos inolvidables. Y que, gracias a su trabajo y a su historia de amor, han logrado capturar nuestra atención y nuestra imaginación. *** Más allá de la ruptura, el legado de Love is in the air, ***. Y ahora, me gustaría reflexionar sobre algo más. Más allá de los rumores y las especulaciones, creo que es importante recordar la magia que nos regalaron Kerem Bürsin y Ande Erçel en Love is in the air. Su química, su conexión, la forma en que se complementaban, es innegable. La serie fue un éxito rotundo, y su impacto en la audiencia fue enorme. Love is in the air nos hizo soñar, nos emocionó, nos hizo reír y llorar. La historia de amor de Serkan y Eda, con sus altibajos, sus obstáculos y sus momentos de felicidad, nos tocó el corazón. Y aunque su relación en la vida real no haya tenido el final que muchos esperábamos, siempre recordaremos la magia que crearon juntos en la pantalla. *** El poder de la ficción y la realidad ***. Es importante recordar que la ficción y la realidad son dos cosas distintas. Los personajes que interpretan los actores son creaciones, y la relación que tienen en la pantalla no siempre se traslada a la vida real. A veces la química que vemos en la pantalla es solo el resultado de un buen trabajo actoral, y no necesariamente refleja una conexión personal. Pero en el caso de Kerem y Ande, la línea entre la ficción y la realidad parecía difuminarse. Su complicidad, su conexión, su forma de mirarse, todo indicaba que había algo más que una simple amistad o una relación laboral. Y es por eso que su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, capturó la atención y la imaginación de millones de personas. *** El llamado a la reflexión. ¿Qué aprendemos de todo esto? ***. Para cerrar este vídeo, quiero hacerles un llamado a la reflexión. ¿Qué aprendemos de la historia de Kerem y Ande? ¿Qué nos enseñan sobre el amor, las relaciones y la vida pública? En primer lugar, nos enseña que el amor, a veces, es complicado y que no siempre tiene el final que esperamos. A veces las relaciones llegan a su fin, por diferentes motivos, y es importante aceptarlo y seguir adelante. En segundo lugar, nos enseña que la vida privada de las personas es algo que debemos respetar. Los actores, como cualquier otra persona, tienen derecho a su privacidad, y no debemos inmiscuirnos en sus vidas personales. En tercer lugar, nos enseña que la fama y la atención mediática pueden ser muy difíciles de gestionar. La presión, los rumores, las especulaciones, pueden afectar a la vida de las personas, y es importante ser conscientes de ello. ***. La conversación continúa. ¿Qué opinan ustedes? ***. Así que antes de terminar, quiero hacerles un llamado a todos ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pistas o mensajes secretos descubrieron ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande intentaron comunicarse a través de las redes sociales o de cualquier otra vía? ¿Qué conclusiones sacaron ustedes sobre su relación? ¿Qué les enseñó esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Me interesa mucho saber qué piensan, qué vieron y qué conclusiones sacaron ustedes. La conversación está abierta. ***, agradecimiento y despedida ***. Y ahora, para cerrar con broche de oro, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estaremos atentos a sus comentarios y responderemos a sus preguntas. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Y hasta la próxima. Chao, chao.